Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Dios los guarde. Qué alegría nuevamente volverlos a ver. Desde este lugar, gran responsabilidad tienen los predicadores de poder exponer todo el consejo de Dios para sus vidas. No saben qué desafío tienen aquellos que predican su palabra desde este lugar. Damos gracias al Señor también por las visitas que el día de hoy nos están honrando con su presencia. Sé que Dios también está obrando en vuestras vidas, tiene un mensaje para usted, porque hoy usted tiene que salir de acá con un veredicto en sus vidas. Y ese es el título del sermón del día de hoy. Evidencias que demandan un veredicto. Evidencias que demandan un veredicto. Quiero que vayamos rápidamente a Marcos, capítulo 8, verso del 10 al 21. ¿Todos lo tienen, iglesia? Amén. Estamos acá. Título de la predicación del día de hoy, evidencias que demandan un veredicto. Marcos capítulo 8, verso 10 al 21 en adelante. Predicamos su santa palabra en el buen consejo de Dios para nuestras vidas. Dice el texto: y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, verso 11. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle o para probarle. Y gimiendo Jesús en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Verso 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entiendes? Oremos. Señor, te damos gracias. Es un privilegio poder escudriñar tu palabra abiertamente. Te damos gracias por la revelación eterna que nos has dado, Señor. Nos has capacitado para tal fin, el poder entender los tiempos y las sazones, Señor. Entenderte a ti, Jesús. Porque estos hombres, en medio de su ignorancia, Señor, tú los entendías, Señor, tenías compasión de ellos, les explicabas, Señor,
que el Dios se había encarnado en esta tierra para traer salvación al mundo. Te damos gracias, Señor, porque ahora vemos todo el escenario revelado, Señor. Tenemos tu palabra en nuestras manos y queda de parte nuestra, Señor, poder escudriñar diligentemente para que estas preguntas, Señor, no impacten en nuestras vidas por desconocimiento de ti. Ayúdanos a entender tus planes en nuestras vidas, de las cosas, como decía el pastor Miguel, que nos están sucediendo. Ayúdanos a comprender y a entender estas cosas, Señor. Pido en especial por las visitas, oh Santo Espíritu de Dios, para que obres en ellas, Señor, para que puedas transformar sus corazones, para que ellas puedan tener un encuentro genuino contigo, Jesús. Gracias te damos. A ti sea la honra y la gloria, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque hemos venido exponiendo el Evangelio de Marcos. Amén. Hemos avanzado diligentemente y ya hemos llegado al capítulo 8 de dicho Evangelio. La semana pasada recuerdo la predicación en relación a la alimentación de los 4,000. Y lógicamente, antes de entrar en el texto en cuestión sobre la generación perversa, los fariseos pidiendo señal y cómo los discípulos en realidad no habían entendido cuando Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, es necesario colocar el basamento antes de poder entrar en el texto. Y el basamento se fundamenta en la alimentación ¿de qué? De los 4,000. Porque el hilo o la línea melódica que Marcos está escribiendo antes de llegar a la demanda de una señal se fundamenta en la gran señal que Jesucristo dijo. ¿Cuál fue? La alimentación de 4,000 personas. Y no solamente eso, sino que también en capítulos anteriores, exactamente en el capítulo 6, nuestro Señor también alimenta a 5,000 personas. Estamos hablando de una gran señal de alimentar 9,000 personas con unos cuantos pedazos de pan. Y es importante saber esto, porque en relación a todo lo que acabamos de leer, el argumento o la idea central de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hoy aprendamos es que aunque el mundo todavía siga pidiendo evidencias o señales del cielo, Jesús seguirá siendo nuestro pan de vida. Y eso tiene que ser así, aunque el mundo todavía en este siglo XXI siga pidiendo evidencias de que Jesucristo es el Señor para nosotros, sabemos que es el pan de vida. Y eso es lo que hoy vamos a estar escudriñando en su palabra. En primer punto, que Dios se ha revelado a nuestras vidas por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como segundo punto, que aunque la incredulidad del mundo siga demandando evidencias, señales del cielo, así como los fariseos, para ver si Jesús es el Hijo de Dios, les puedo garantizar que no les será dada tampoco a esta generación. Y por último, que usted y yo debemos de cuidarnos de abrazar la misma incredulidad del mundo y sigamos creyendo en la verdad revelada. 3 puntos que lógicamente fundamentan el gran argumento sobre que el mundo todavía siga pidiendo evidencias, pero para nosotros seguirá siendo Jesús nuestro pan de vida. Por eso el título, evidencias que demandan un veredicto. Entrando en el tema, primero tocamos el punto de que Dios se reveló a nuestras vidas por medio de la persona, y no solamente de la persona, sino también de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En este incidente hay 2 grandes realidades
que están íntimamente entrelazadas, y preste atención. La primera es la compasión de Jesús. Dice el versículo 2 del capítulo 8 en cuestión, hablando de la alimentación de los 4,000, que el Señor tenía compasión. ¿De quién? De la gente, de la multitud. Una y otra vez nos encontramos con que Jesús se conmovía de compasión por la gente. Sanaba enfermos, ¿se recuerda? Hacía milagros, traía liberación demoníacas, proveía alimentos, etc. Y el tema de la compasión debe repercutir en nuestras vidas. Y es un gran concepto de que nosotros, como hijos de Dios, tiene que calar. La gran diferencia entre la compasión y la lástima enmarca un gran trecho entre dos definiciones. La lástima es un sentimiento, lógicamente, de tristeza y de dolor por una necesidad de que alguien esté pasando. Ese es el concepto de lástima, tener tristeza y dolor por una necesidad de alguien. Pero la gran diferencia con la compasión es que ese sentimiento de tristeza y dolor produce en uno ¿qué? Acción. La compasión demanda acción y fue lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo por cada uno de nosotros. El Señor no tuvo lástima, el Señor tuvo compasión por cada uno de nosotros. Manos en el arado cuando cada uno de nosotros podamos ver una necesidad. Es por eso que Jesús mira a la multitud con compasión. Llevaban ya 3 días con Él y se acordó de que estaban a una distancia considerable de sus casas. Aquel cuya misión era traerles a toda la humanidad la salvación, el esplendor y la majestad de la verdad y el amor de Dios, también Jesús se interesaba por los pequeños detalles. Recuerde todos los detalles que Dios le estableció a Salomón para construir el templo. ¿Se acuerda? Primera de Reyes, capítulo 6. Dios es un Dios de detalles. Confrontando con un alma perdida o con un cuerpo cansado, la primera reacción de nuestro Señor siempre será ayudar al desvalido. Desgraciadamente, es muy cierto que la primera reacción de demasiadas personas es no ayudar. ¿Cuántas veces, y tenemos que en realidad ser realistas para nuestras vidas, cuántas veces hemos visto necesidades y nos hemos hecho la vista gorda? En un accidente muchas personas evitan ayudar, ¿por qué? Por las consecuencias legales que esto puede traer a sus vidas. Pero la demanda de todo cristiano, ¿cuál es? Ser como el buen samaritano. Ayudar en todo momento. ¿Cuántas veces llegamos a un semáforo y vemos a los niños ahora limpiando vidrios y subimos nosotros el nuestro y miramos a otro lado porque no queremos ayudar? Sin entender de que la gran demanda y el gran valor para ti, amado hermano, es tener compasión por los demás. Es humano querer evitar problemas por ayudar, pero quiero que sepa que es divino conmoverse con una compasión y piedad que obliga siempre a ayudar al necesitado. La otra realidad aparte de la compasión es que tenemos el gran desafío de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús sintió compasión por la multitud y quiso darles algo de comer, ¿qué hicieron los discípulos? Reaccionaron inmediatamente haciendo constar las dificultades prácticas por encontrarse en el desierto y a muchos kilómetros de ningún lugar en el que se pudiera conseguir comida. Dice el versículo 4 del capítulo 8 en cuestión: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Ese era el argumento de los discípulos, con una mirada muy corta, sin entender aún el principio de la compasión por los demás. Pero Jesús les dirigió
inmediatamente la pregunta y les dice: ¿de qué disponéis vosotros con lo que podáis ayudar? La compasión se convirtió en un desafío para sus discípulos. Lo que Jesús estaba diciendo realmente era: no trates de pasarle a otro la responsabilidad de ayudar al necesitado. No digas que ayudarás si tuvieres algo que dar. Y siempre me recuerdo en el matrimonio, cuando uno emprende un matrimonio, ¿qué es lo que piensa? Que todo tiene que estar subsanado: casa, carro, sueldo y todo habitado, ¿sí o no? Cuando los novios pretenden casarse, quieren resolver todas esas cosas. Y el Señor, de la misma manera, dice: no digas que ayudarás si tuvieres algo que dar. No digas que en esta circunstancia es imposible ayudar cuando no tienes pan y para alimentar a 4,000 personas hay que caminar muchos kilómetros. Toma lo que tengas y dalo y verás lo que sucede. Allá en Tinaquillo yo aprendí muchas cosas de personas con muy escasos recursos que ayudaban a otros necesitados. Hermanos que le regalábamos 1 kilo de harina y después ellos en sus casas la repartían a los vecinos. Qué gran obra de compasión en medio de la necesidad. Los pobres ayudando a los más pobres. Era lo que el Señor demandaba a sus discípulos. Una de las fiestas judías más alegres, y hablando de tradición judía, es la fiesta de Purim. ¿La ha escuchado? Cae el 14 de marzo y conmemora la liberación que cuenta el libro de Esther. Por encima de todo esto, es una ocasión de que los judíos se dan regalos. Y una de sus normas es que, por muy pobre que sea una persona, debe buscar a otra que sea más pobre todavía y hacerle un regalo. Jesús no aceptaba el espíritu que espera que todas las circunstancias sean ideales antes de pensar en ayudar. Jesús nos dice: si ves que alguien está en apuros, ayúdale con lo que tengas a tu disposición en aquel momento. Nunca se sabe lo que eso puede representar. Este incidente tuvo lugar en la Decápolis, en la orilla opuesta del lago, que contaba con una población mayormente gentil, el tema de la alimentación de los 4,000, mientras que la otra alimentación de los 5,000 de Marcos capítulo 6 fue realizada en territorio judío, uno en territorio gentil y otro en territorio judío. ¿Qué podemos concluir en este tema? Es posible que podamos ver en el milagro de los panes y los peces de Marcos 6 la venida del pan de Dios a los judíos y en este incidente la venida del pan de Dios a los gentiles. Yo creo que sí, hay una gran relación. Es posible que cuando ponemos juntas estas dos historias reales, haya algo detrás de ella que sugiera y anuncie y simbolice el hecho de que Jesús vino a satisfacer el hambre tanto de los judíos como de los gentiles y que en Él realmente estaba el Dios que abre su mano y satisface la necesidad de todo ser viviente. Yo creo que sí, amada iglesia. Amados, más allá de la alimentación a gente hambrienta, está la gran señal en proveer el pan del cielo, maná celestial para la vida de ellos, pero también para nuestras vidas. Jesús es el pan de vida. Amén, iglesia. Nosotros lo creemos. Jesús le dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. De cierto os digo, oh amada iglesia, dice el Señor trayendo relevancia. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron maná y murieron, porque quizás muchos de los acá presentes tienen a padres que aún no han sido convertidos a la fe cristiana.
y murieron. El que come de este pan, dice nuestro Señor, vivirá eternamente. Amados, el Señor ha tenido compasión contigo. Hoy tienes que salir con ese veredicto en tu vida. Dios no te ha pagado conforme a tus iniquidades. Dios te ha pagado conforme a la gran misericordia que la gran Trinidad en siglos pasados ha determinado hoy que tú estés sentado aquí para glorificar su santo nombre. Has participado de este festín pactual, una fiesta donde el pacto de gracia hoy recordamos como iglesia y no como ellos en su momento, que no recordaron aquel gran milagro que nuestro Señor había hecho alimentando a 9,000 personas. El Señor ha tenido compasión contigo, ha sido movido a misericordia, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y pecados. Por el contrario, ha tenido compasión por nosotros, ha actuado enviando a su Hijo Jesús a darnos vida, a darnos el pan del cielo. Y para la gloria de Dios hemos comido y hemos sido saciados, como dice el versículo 8, del hambre y de la sed de nuestras almas. Este pan ha dado vida a nuestra alma muerta, Efesios 2:1. Este pan ha reavivado todos nuestros afectos de amarlo a Él. Este pan ha alimentado cada molécula de nuestro ser. Este pan nos ha dado vida eterna. Este pan nos ha permitido ser enseñados por Dios. Este pan nos ha reconciliado con el Dios de la Biblia. Recuerden que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. Dios se ha revelado a nuestras vidas, amada iglesia. Así lo ha hecho nuestro buen Dios. Jesús le dijo a los judíos: pero hay algunos de ustedes que lamentablemente no creen. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, aún no creen y demandan mis señales. Y es el segundo punto, que aunque la incredulidad del mundo siga demandando evidencias, señales del cielo, no le será dada. Dice el verso 11 del capítulo 8. Vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole ¿qué? Señal del cielo para probarle. Y tentarle, es importante que usted sepa la gran diferencia. Quizás pudiéramos pensar que esta tentación es insinuar a que Jesús hiciera algo incorrecto. Y lo que dice el griego en relación a esta tentación es ponerlo a prueba. Y dice el versículo 12, y gimiendo en su espíritu, dijo el Señor: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo. Y cuando el Señor repite esto, quiere decir que lo que va a decir tiene gran importancia en el texto. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y lo más triste, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue ¿a dónde? A la otra ribera. Yo no quiero imaginarme esa situación y ese escenario que ocurrió ahí. La verdad, y quiero que usted sepa y pueda notar esto, la verdad no se puede descubrir. La verdad no se puede encontrar. La verdad no se le puede demandar que se muestre. La verdad solamente se revela a su creación si así lo decide. Y es un tema de soberanía de Dios. Por mucho que el pueblo judío pidiera señales, si Dios no se revelaba a sus vidas, era imposible que eso sucediera. La hostilidad, como la necesidad, se asocia con lo que sea. Es de lo más extraño que en todas las demandas de señales solicitadas a Jesús para probar de que Él era el Hijo de Dios, se descubre una coalición, una unión entre fariseos, herodianos
y saduceos. Más de 30 versículos hablan sobre estos hombres pidiendo que señal del cielo. En realidad, este hombre es el Hijo de Dios. Estos representaban creencias y políticas que eran diametralmente opuestas. Los fariseos vivían pendientes de los detallitos más insignificantes de la ley oral de los escribas, mientras que los saduceos rechazaban totalmente esa ley y no reconocían más autoridad que la ley escrita en el Antiguo Testamento como su única norma de fe y conducta. Los fariseos creían en los ángeles y en la resurrección del cuerpo, pero los saduceos no, cosa que aprovechó Pablo cuando se presentó a juicio ante el Sanedrín de Hechos, capítulo 23, versos 6 al 10. Y en este caso, lo más importante es que los fariseos no eran un partido político y estaban dispuestos a vivir bajo cualquier gobierno que les permitiera vivir conforme a sus principios religiosos, mientras que los saduceos eran los aristócratas ricos que estaban dispuestos a someterse y a colaborar con el gobierno romano para conservar su posición y su privilegio. Así eran estos hombres. Además, los fariseos esperaban y anhelaban la venida del Mesías, mientras que los saduceos no creían en esas cosas. Habría sido punto menos que imposible encontrar dos sectas o partidos más diferentes y se unieron, amada iglesia. ¿Para qué? Para eliminar a nuestro Señor Jesucristo. Todos los errores tienen esto en común: el ser hostiles con el firme propósito de eliminar a Jesucristo. Lo que pedían los fariseos y los saduceos simplemente era una señal. Como ya hemos visto en el texto, los judíos esperaban que un profeta, un mensajero de Dios, acreditara su misión con alguna señal extraordinaria. De hecho, en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 16, verso 1, me gustaría que fueran al texto. Mateo capítulo 16, verso 1. Jesús les dice en su respuesta que la señal ya está presente para los que tienen ojos para ver. Dice el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Usted sabe lo que son los arreboles? Las nubes rojizas en forma de anillos. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. Y dejándolos también a ellos, ¿qué hizo el Señor? Se fue. Jesús les dice en su respuesta que la señal ya está presente para los que tienen ojos espirituales para ver. Ellos eran expertos en el pronóstico del tiempo. El cielo rojo por la noche es señal de bonanza y por la mañana hay tempestad. Sabían muy bien que los cielos rojos por la tarde presagiaban tiempo agradable, pero estaban ciegos a las señales de los tiempos, no podían ver. Jesús les dijo que la única señal que se les daría sería ¿cuál señal? La señal de Jonás. Y es importante saber este misterio. ¿Cuál será la señal de Jonás? Jonás fue el profeta que
que logró que se convirtieran los habitantes ¿de dónde? De Nínive, y los hizo volver de sus malos caminos al Dios de la Biblia. Ahora bien, la señal que hizo que se convirtieran los habitantes de Nínive no fue el hecho de que se le tragara un gran pez. Amén. De eso no sabían nada los ninivitas, y Jonás no lo usó nunca para demostrar la autenticidad de su ministerio. La señal de Jonás, preste atención, fue Jonás mismo y el mensaje que daba de parte de Dios. La señal de Jonás fue él mismo y su mensaje. Fue el profeta y el mensaje que traía lo que cambió la vida del pueblo de Nínive. Así que lo que estaba diciendo Jesús era que la señal de Dios era el mismo Jesús y su mensaje. Es como si les dijera: en mi persona os encontráis cara a cara con el Dios de la Biblia y con toda su verdad revelada. Soy el Dios encarnado, el Mesías prometido. Estoy ya tabernaculizando con ustedes. Estoy ya cara a cara con ustedes. ¿Qué más podéis necesitar? Pero sois tan ciegos que no lo podéis ver. Aquí hay una gran verdad, pero también hay una gran advertencia. Jesucristo es la última palabra de Dios. La revelación de Dios no puede llegar más allá. Aquí tenemos a Dios haciéndose visible para todo el mundo. Aquí está el mensaje de Dios para todos los que quieran oír el mensaje de salvación. Aquí está la señal que Dios da a la humanidad, que Jesucristo es el pan de vida. La gran desgracia, amados, de las masas y del mundo de hoy es no percatarse del gran final que les espera, triste y eterno final. Aquí tenemos la seria advertencia de que si Cristo no les dice audiblemente nada a las personas, nada les sonará a Dios. Si Jesús no les convence a los hombres, nada los satisfará. Los que no pueden ver a Dios en Jesús, menos le verán en ninguna otra parte o en otra persona. Cuando nos encontramos cara a cara con Dios, con Jesús, nos encontramos cara a cara con la última palabra de Dios y con su invitación final. Y en este caso, amados, ¿qué esperanza le quedará al que rechace esta última oportunidad? Al que se niegue a prestar atención a este último mensaje, porque puede ser el último. ¿Dónde quedará su última oportunidad? Al que rechace esta última invitación de venir a Cristo. Es muy triste y lamentable, como dice el versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue ¿a dónde? A la otra ribera. Aunque el mundo y la ciencia continúen pidiendo evidencias para confirmar que Jesús es el Hijo de Dios, quiero que sepa que no se les va a dar por su incredulidad. Nuestro llamado, amados, es orar y accionar en compasión para que la verdad que es Cristo Jesús pueda ser revelada a las naciones, a los pueblos que aún no lo conocen, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que puedan decir, como tú y yo lo dijimos algún tiempo, Jesús es el Señor de nuestras vidas. Pero es importante, y con esto finalizo en el punto 3, cuídense, amada iglesia, de abrazar la misma incredulidad del mundo y manténganse firmes en el Señor. Cuídense de la levadura de los fariseos y crean firmemente en nuestro Señor Jesucristo.
Jesús y sus discípulos se habían dirigido al otro lado del lago y los discípulos se habían olvidado ¿de qué? De llevar pan. Por alguna razón estaban más que preocupados por su olvido. Y Jesús le dice en el versículo 15, tened cuidado de guardaros de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Ahora bien, la palabra levadura tiene dos sentidos y preste atención. Uno físico y literal, que designa un poco de masa fermentada. Sin ella no se puede hacer el pan ordinario, usted bien lo sabe, que fue en el que lo tomaron los discípulos al principio. Fue la interpretación de ellos. Como estaban preocupados porque se habían olvidado del pan, lo único que podían pensar era que Jesús les estaba advirtiendo de alguna clase peligrosa de levadura. El haberse olvidado del pan quería decir que cuando fueran a buscarlo, tendrían que comprárselo a los gentiles del otro lado del lago. Ahora bien, ningún judío que fuera estrictamente ortodoxo, apegado a la ley moral, podía comer el pan cocido o manipulado por los gentiles. Así que el problema de conseguir pan al otro lado del lago se presentaba insoluble, no tenía solución. ¿Se imaginan ir a territorio gentil siendo judío a pedir levadura? Los discípulos puede que pensaran que Jesús les estaba diciendo, ¿os habéis olvidado de traer pan limpio? Tened cuidado cuando vayas a la otra parte del lago de no contaminaros comprando pan que contenga una levadura inmunda. A los discípulos no se les pasaba por la cabeza nada más que el pan material. Así es que Jesús les hizo que se acordaran de algo. Acordaos, les dijo, de cuando les dimos de comer a los 5,000 y a los 4,000, y acordaos de lo abundante que estuvo el pan y de lo que mucho que sobró. ¿Se acuerdan? Cuando os acordéis de esas cosas, dejaréis de preocuparse por las pequeñeces. Ya habéis visto que en mi presencia, dice Jesús, esos problemas insignificantes se resolverán y se pueden resolver una y otra vez en nuestras vidas. La demanda ¿cuál es? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor alimentará a 9,000. Si pudo Él alimentar a 9,000, ¿cuánto no más podrá alimentarte a ti, amado hermano y amada visita? Eso es así. A ellos nunca se le pasaba por la cabeza el que Dios estuviera hablando metafóricamente para sus vidas. Cuando os acordéis de esas cosas, dejaréis de preocuparte por esas pequeñeces. Ya habéis visto que en mi presencia todos los problemas serán resueltos. Dejad de preocuparos y confiad, dice el Señor, en mí. Y esto es un tema, lógicamente, de fe. Las vicisitudes y pruebas, quiero que sepa que aunque sea hijo de Dios, van a ser inevitables. La demanda es confiar en el Señor. No hay otra salida. Recuerda que el carácter está siendo moldeado siempre a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate, ¿cómo estás reaccionando ante la prueba que estás viviendo? Hazte esa pregunta. Ante la prueba y la presión que está existiendo en tu vida, ¿cómo estás reaccionando? ¿Desilusión? ¿El Señor me ha abandonado? ¿Apatía? ¿Incredulidad? A veces somos tan osados que pedimos también señales del cielo. La demanda es, mira lo que he hecho con estos hombres, estos 12 hombres plasmados en este hermoso libro.
y cómo yo en el pasado y en el presente me sigo revelando a tu vida. Porque hay que tener misericordia y poder entender lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dios hoy una vez más se ha revelado y ha tenido misericordia de ti. Y debemos ser agradecidos en medio de la prueba. Estás hoy acá escuchando este mensaje. Tu corazón está latiendo. En un segundo se puede parar, ¿lo has pensado? Debemos darle gracias por la vestimenta que tenemos, por los zapatos, por nuestros seres queridos, el techo. Escuche la lluvia regando todas las matas para que usted pueda el día de mañana poder comer. Debemos ser agradecidos. Debemos de dejar las preocupaciones. Ocúpate en tus demandas y en tus responsabilidades, porque Dios se va a ocupar de ti. Confía en mí, dice el Señor. Y cuidarse de la levadura era la manera corriente de los judíos para referirse a una mala influencia. Cuando el Señor dice, cuídense de la levadura, cuídate de las malas influencias. Para la mentalidad judía, la levadura era símbolo de lo malo. Es masa fermentada. Los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción. Por tanto, la levadura representaba todo lo malo y todo lo corrompido. La levadura tiene la propiedad de extenderse por una masa en la que se introduce. Por tanto, la levadura representaba cualquier mala influencia capaz de invadir la vida y corromperla. Amado, ¿qué mala influencia está afectando tu vida cristiana? Para ellos era relacionarse con los fariseos. ¿Pero qué para nosotros? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué levadura estás permitiendo que ingrese a tu vida? Amistades, relaciones de negocios oscuras, relaciones con los placeres de este mundo. Amado, ¿con quién te estás relacionando que está leudando tu vida cristiana? ¿Qué mala influencia actualmente te está perjudicando? Amado, huye y arrepiéntete. El Señor tendrá una vez más misericordia de ti. Pero huye, huye como José, porque sabes muy bien, solamente tú y el Señor, qué levadura está dañando tu vida. Entonces se dieron cuenta los discípulos de que Jesús no les estaba hablando del pan, sino advirtiéndote contra la mala influencia de la enseñanza y las creencias de los fariseos y de los de Herodes. ¿Qué tendría en mente Jesús cuando advirtió contra la mala influencia de la enseñanza de los fariseos y de los herodianos? Eso es algo que no podemos más que suponer, pero ya conocemos las características de la mentalidad de los fariseos. Los fariseos entendían por religión un conjunto de leyes, mandamientos, reglas y normas. Veían la religión en términos de pureza y ritual externo. Así que Jesús quería decir, tengan cuidado de no hacer de vuestra fe una serie de reglas como hacen los fariseos. Tengan cuidado con no identificar la fe con una serie de acciones externas para que me vean, olvidando que lo que realmente importa y preste atención es el estado del corazón humano, porque de él mana tu vida. ¿Cómo está el estado de tu corazón? ¿Está latiendo para vida o endurecido, como los discípulos? El jardín del corazón está podado o tiene brotes de cizaña. Se recuerda
la gran diferencia entre el trigo y la cizaña? Quiero que sepa que ambas son idénticas a simple vista. Usted agarra un trigo y una cizaña, usted no los puede diferenciar a simple vista. Son idénticas, pero hay una gran diferencia. El trigo se inclina y la cizaña siempre permanece erguida. Y es un gran aprendizaje en esto. Y aquí pudiéramos sacarle mucha punta a esta gran enseñanza en relación al trigo y la cizaña. El trigo siempre se va a inclinar, siempre va a ceder a los pies de su Creador. Mientras que la cizaña permanecerá con su orgullo, así como está en el mundo, independientes y ajenos al Señor. Es una gran verdad de la cual debemos todos aprender. ¿Tu corazón está postrado ante el Señor? ¿O es un corazón endurecido? De igual forma, quiero que sepa que la cizaña es hueca por dentro y el trigo tiene masa, fluido de savia. ¿Y qué cosas? La dureza de la cizaña proviene ¿de dónde? De lo vacío que hay en su corazón. Qué importante reflexión. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Como el trigo o como la cizaña? Inclinados hoy delante del trono de la gracia o aún endurecido, diciendo en mi vida, no hay Dios. Esta era una advertencia contra una actitud legalista que invadiera el campo de la fe, contra una creencia que no se fija más que en las acciones externas, olvidando el estado interior de nuestro corazón. Lo que más anhelo es que hoy hayamos participado de la cena del Señor como el trigo y no como la cizaña. Que esto no se haya convertido en un ritual más externo, sino por el contrario, un arrepentimiento genuino de vivir días pasados ajenos a Dios. Pero hoy el Señor ha demandado de nuestras vidas que podamos arrepentirnos e ir a su santa presencia, porque Él siempre tiene compasión de ti. Recuerde que las verdades o las verdaderas bendiciones son las del corazón. Y el verdadero cambio no es de las circunstancias, sino que la demanda es que el Señor cambie nuestras vidas, que el Señor cambie nuestros corazones. Las circunstancias seguirán siendo circunstancias y no las podrás cambiar. El Señor demanda de ti que cambies tu corazón. Para que este cambio interno suceda y podamos entender las circunstancias, debemos conocer a Dios y cómo Él actúa. Te pregunto, ¿conoces a Dios? ¿Conoces genuinamente al Dios de la Biblia? ¿Conoces bien cómo Él está actuando en tu vida? Es por eso que el reproche de Jesús es porque son ignorantes. Y era palabra dura a quien, a los discípulos. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué son ignorantes de ver estas señales y aún siguen pensando en las cosas materiales y no en las cosas celestiales? Dice el versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tienes pan? ¿No entendéis ni qué? Ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Le está hablando a sus discípulos, teniendo ojos y no ven como los incrédulos, teniendo oídos y no oyen. Y no recuerdas cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? ¿Cuántas? Y ellos dijeron 7.
y les dijo: ¿cómo aún no entiendes? Es como Jesús si les dijera: no entiendes ni comprendes mi obrar, ni quién soy yo. Es una gran pregunta para nuestras vidas. Les afirmo a ustedes: están capacitados, amados discípulos y amada iglesia, capacitados espiritualmente para entenderme y comprenderme. Y es una capacidad que solamente da Dios. ¿A quién? A sus hijos. Tú y yo estamos capacitados para entender y comprender la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tienen un nuevo corazón, ¿tú lo crees? Endurecido quizás por el desconocimiento, pero tú y yo tenemos un nuevo corazón. Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Dice también que tienen ojos, ¿para qué? Para ver. Han nacido de nuevo y pueden ver el reino de Dios, amada iglesia. Tú estás capacitado, capacitada para poder ver el reino de los cielos. Dice Juan capítulo 3, verso 3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ustedes, amada iglesia, lo pueden ver. Tienen oídos para escuchar mi voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y el Señor te conoce y te aseguro que tú lo vas a seguir. Todas estas cosas hablan del discernimiento, del poder entender y comprender ¿a quién? A Jesús. El poder entender la mente de Cristo, porque tú y yo tenemos ahora la mente del Señor. Pero el desafío es para nosotros, amada iglesia. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 45, escrito está, y preste atención, en los profetas: serán ustedes todos enseñados por Dios. Capacitados espiritualmente, pero Dios les va a enseñar todos los misterios acerca de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el texto. La promesa es que seremos enseñados ¿por quién? Por Dios. Nuestra responsabilidad para entender los tiempos y las sazones dadas por Dios es que oigas al Padre y aprendas ¿de quién? De Él. ¿Debes qué? Remangarte las mangas. Y esta ilustración la he dado visual para que no se le olvide jamás. La gente sale de aquí, ¿sabe? Con las ilustraciones. La responsabilidad. Usted está capacitado con ojos, con oídos y discernimiento. El Padre dispuesto a que usted pueda comprender todos los misterios de Dios. Pero usted debe oír y aprender al Padre. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Remangarse las mangas y aprender de Dios. Y eso demanda tiempo escudriñando las Escrituras. Es la única manera que nos podemos cuidar de la incredulidad del mundo y que afiancemos nuestra fe para que podamos entender y comprender cómo Dios actúa en nuestras vidas y en la sociedad caída que pide señal, pero no se le va a dar. Finalizo con una ilustración muy pertinente. Un hombre le dijo a un pastor hace tiempo: Señor, ahora que me he convertido, ¿tendré que dejar al mundo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo a veces quiero irme al monte allá de los Himalayas, solo por allá. Yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos, ¿sí?
¿tendré yo ahora convertido que dejar al mundo? Y el pastor le contestó, de ninguna manera, usted no tiene que dejar al mundo. Pero, y ese pero es una demanda para este hombre y para tu vida. Si conoces bien a Dios, cómo obra y pones en práctica todas sus enseñanzas, le aseguro que el mundo lo va a dejar a usted, pero muy, muy pronto. Y eso es una gran verdad para nuestras vidas. En la medida que conozcamos al Dios de la Biblia, a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo obra y cómo podemos poner en práctica todo el buen consejo de Dios, le aseguro que el mundo nos va a dejar y muy pronto. ¿Qué concluimos, amada iglesia? Que Dios se ha revelado a nuestras vidas y que es un privilegio que hoy usted y yo estemos acá escuchando, capacitados para poder ver, escuchar, entender todos los misterios revelados ¿a quién? A lo más vil y pequeño de este mundo, nosotros los seres humanos. Le damos gracias porque de la misma manera hay un mundo allá afuera demandando que una iglesia capacitada pueda ir por ellos, amados. Ellos demandarán señal y el Señor no les dará, pero la responsabilidad tuya y mía, ¿cuál es? Ir a ese mundo necesitado, sediento y hambriento, como tú y yo lo estuvimos en algún tiempo. Pero nosotros guardaremos de este mundo en la medida que les conozcamos más a Él y vivamos vidas piadosas que galardonen el ser llamados hijos de Dios. Privilegio, ¿sí? Ser llamados hijos de Dios. Amada visita, hoy una vez más has escuchado el mensaje de las señales del Señor que pedían ¿quién? Los fariseos. Y tú estás aquí no por casualidad, porque su palabra dice que no cae un pájaro al piso si así el Señor lo decide. Todos tus cabellos están contados. Nada de lo que puedas estar experimentando tomó por sorpresa al Señor, no. Está en su sabio consejo y en su providencia para formar tu carácter, tu vida, para que cada día te parezcas más ¿a quién? A Jesús. Fe que no es probada, no es fe. Dale gloria al Señor. Piensa cómo estás reaccionando en esta prueba que estás viviendo, porque yo también estoy viviendo pruebas. ¿Cómo estás reaccionando el día de hoy? Y quiero que inclines tu rostro, amada iglesia, y examines hoy tu vida, porque hoy el Señor sé que nos ha hablado. Hemos participado de su cena, hemos compartido el pan y tomado el vino, memorizando lo que Él hizo, ese pacto entre Dios y nosotros, reconciliándonos con Él por medio de Jesús, donde ya no hay más enemistad, donde la ira de Dios no está sobre nosotros, sino el amor y la gracia eterna que hay en Jesucristo. Examina tu vida, amada iglesia, amado hermano, hermana, ¿cómo estás con el Señor? Mira tu vida pasada y de dónde te sacó el Señor. Piensa en eso. Piensa en la alimentación que ha dado a tu alma. Despójate de esas pequeñeces. Deja de estar mirando horizontalmente. Mira al cielo. Recuerda, alimentó 9,000. Puedo hacerlo en tu vida con las cosas materiales que necesites. Él sabe que las necesitas. Enfócate en lo eterno. Ojos, oídos, discernimiento, corazón que late para vida. Eres trigo y no cizaña, recuérdalo. Son sus promesas. Descansa en Él. Él te ama tanto que dio
a su Hijo Jesucristo, a tomar esa copa de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Solamente Jesús pudo soportar la ira del Padre. El gran sustituto de tu vida padeció para que hoy estuvieras acá, con esperanzas en tu vida, con que va a haber un mañana en Cristo Jesús, con que hoy puedas salir de acá con un veredicto en medio de las evidencias que hoy el Señor te ha mostrado, que Jesucristo seguirá siendo tu Padre, tu hermano, tu amigo y el pan de vida. Y a ti, amada visita, que sé que el Señor ha hablado a tu vida. Lo que más anhelo es que te hayas dado cuenta de la condición en que te encuentras. Piensa sinceramente en todos los años que has vivido ajeno a Dios, donde Dios no ha sido nada en tu vida, donde simplemente es un nombre, donde Jesús fue alguien que está vencido en ese madero ahí crucificado, como lo muestran mucho. Date cuenta de cómo has vivido todos estos años a espaldas de Dios, siendo enemigos de Él, caminando frágilmente en esta tierra, porque ahorita tu corazón puede dejar de latir. La demanda del Señor es como lo dijo y lo dijeron los apóstoles y se sigue predicando desde estos púlpitos, es que te arrepientas, es que te des cuenta la gran rebelión abierta que has tenido con Dios por medio de Jesús. Que te des cuenta que has pecado infinitamente y que no hay forma de que escapes de las llamas del infierno. No hay manera, no hay méritos en tu vida, no hay nada que puedas hacer para reconciliarte con Dios. Te aseguro que el día de que partas de esta tierra, serás juzgado por todas las obras que habrás hecho en esta tierra. Pero hay esperanza, hay vida eterna en Jesús. Si colocas hoy su mirada en Él, podrás salir de aquí con un veredicto diciendo: el Señor Jesús es mi Salvador. Mira a Jesús, míralo a Él, ve a Él. Él murió por ti, derramó su sangre en aquella cruz de una manera tan terrible por amor a ti. Su sangre goteando cada gota para perdonar tu pecado. Solamente la sangre de Jesús podrá limpiarte de toda la inmundicia que has vivido, pasada, presente y aquella que vas a cometer. Cree en Jesús para salvación y vida eterna. Él es el pan de vida, Él es el maná del cielo, el príncipe de paz. Traerá paz a tu vida y te podrás reconciliar con el Padre. Cree en Jesús. Te puedo asegurar que si hoy te has dado cuenta de esta necesidad y has creído en Jesús, solamente su Santo Espíritu podrá revelarte al Padre por medio de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por el día de hoy, el privilegio de una vez más escuchar tu palabra. A ti sea la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.